Muy buenas noches desde Madrid. Buenas tardes para los que nos estáis siguiendo desde Miami y desde otros lugares. Santa Lucía, 13 de diciembre, patrona de la vista. Que Santa Lucía nos conserve la vista para las cosas del mundo, para las cosas de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos nuestro informativo, no con lo que pasa en la Iglesia, sino con algunas cosas que me resultan interesantes de la vida de la Iglesia. En Roma, ¿cómo están las cosas? Pues nada, siguen con las audiencias, con poquita gente. Y de Roma les comentaría dos cositas. Una curiosa, y es que el otro día el Papa apareció con un enorme moratón en el mentón. Dicen que se dio un golpe con la mesilla de noche. Vaya usted a saber. Las razones no sabemos. El moratón era evidente. Un caso curioso. Y de Roma decirles que, bueno, sabíamos que había nuevos cardenales y la ceremonia, el consistorio, la ceremonia oficial ha sido este fin de semana, el sábado 7, dentro de la basílica, y me dicen que, vamos, tampoco había que apretarse, que la gente, el número escasito. Final de pontificado, las cosas posiblemente no puedan ser de otra manera. Y ahora vamos a algunas historias curiosas. Yo creo que el Papa se mete en unos charcos sin necesidad, o bien en Roma hay un cierto desbarajuste con las cosas. ¿Por qué digo lo de los charcos y lo del desbarajuste? Porque esta semana han pasado dos o tres cosas que en otros momentos hubieran sido realmente impensables. Primera cuestión, pues que en las salas de audiencias han puesto un Belén. Que pongan un Belén nos parece lo suyo, ¿no? Que el niño Jesús esté colocado sobre un pañuelo palestino, pues hombre, evidentemente ha levantado ampollas. Y el primero en protestar ha sido, pues, un rabino, el rabino de Génova, que ha dicho que esto es querer convertir al niño Jesús en un niño palestino, pero que esto es faltar a la historia, porque Jesús no era palestino, sino que era judío. Además, dicen que esto el Papa lo apruebe, hombre, es aprobar una falsificación de la historia y que esto además puede dañar las relaciones entre judíos y cristianos. Normal. Otros dicen incluso que si esto se puede interpretar como una posición de la Santa Sede ante la guerra que hay ahora mismo en Oriente Medio. Pues hombre, recordemos que la guerra que está viviendo en Oriente Medio tiene un origen. Y es que el 7 de octubre jamás hizo un ataque que causó 1.200 muertos y se llevó a 250 secuestrados. El miércoles en la audiencia ya no estaban ni el niño ni el pañuelo. Dicen que el niño no estaba porque el niño Jesús no debe aparecer en el Belén hasta el día 25 de diciembre. Pues miren, si no tenía que aparecer el niño, pues que no lo hubieran puesto antes. Pero realmente ha sido un gesto chocante y que a muchos les ha llamado la atención, a mí también. Otra historia de charcos. Pues sobre el otro día fue la Inmaculada Concepción y el Papa pues tuvo su alocución en el Ángelus, como hace todos los domingos a las 12 en la Plaza de San Pedro.
¿Y de qué habló el Papa en el Ángelus? Pues de muchas cosas, pero sobre todo de una que también ha sorprendido. Y es que el Papa quiso hablar de la pena de muerte en Estados Unidos. Y el Papa dijo exactamente lo siguiente: hoy me nace del corazón pediros a todos vosotros que recéis por los detenidos que en los Estados Unidos están en el corredor de la muerte. Creo que son 13 o 15. Recemos para que su pena sea conmutada, cambiada. Pensemos en estos hermanos y hermanas nuestros y pidamos al Señor la gracia de salvarlos de la muerte. Pues hombre, el más simple se hace preguntas. ¿Cuántos países en el mundo mantienen aún la pena de muerte? 87. ¿Cuántas personas son ejecutadas al cabo del año? En China, miles. En Corea del Norte, en Vietnam. En Irán, calculan 900. En Arabia Saudí, por encima de 200. Y con 87 países que mantienen la pena de muerte en el mundo y con miles de muertos cada año, pide la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos, que además se llega a ella después de un proceso judicial más que serio. Pues tampoco se entiende. Otro charco en que se mete el Papa, que a uno le da la impresión de que es que andamos sin cabeza. Pues pudiera ser. Seguimos con los charcos, porque hace unos días ha sorprendido que en la agenda oficial del jubileo del año 2025 está previsto el 5 y el 6 de septiembre una peregrinación para peregrinos que se identifican como LGTBI y lo que sea. Y aunque no era una peregrinación organizada por el Vaticano, sí la había hecho una asociación que cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal Italiana y, por supuesto, la Compañía de Jesús. Pues estaba incluida. Y esto llamó mucho la atención. Se denunció, fue una escandalera y ha desaparecido la peregrinación de la agenda oficial del jubileo del año 2025. ¿Qué han dicho? Ah, no, que esto no está en el calendario porque no es un evento oficial del dicasterio. Y le dicen, oigan, pero ¿nos podría explicar a alguien qué ha pasado porque la peregrinación LGTBI estaba en el calendario del sínodo y ahora ha desaparecido? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿y qué ha dicho el portavoz vaticano? El portavoz del dicasterio de la evangelización. Uy, esa peregrinación nunca estuvo en la página oficial. Jamás estuvo. Pero hombre, que existe una cosa que se llama la memoria caché y que una cosa que se publica en Internet se queda en Internet, se pongan como se pongan. Es decir, ¿estamos o no estamos? ¿Por qué digo lo de los charcos? ¿Qué necesidad hay de poner un Belén con el niño con el pañuelo palestino en la Santa Sede? ¿Qué necesidad hay de hablar de la pena de muerte en Estados Unidos cuando tantos países la tienen? ¿Qué necesidad hay de poner una peregrinación de esta gente en la página oficial, luego quitarla y después decir, uy, que nunca estuvo en la página? Esto solamente viene a decir una cosa, que es que en Roma están a peces o que ya es un final de pontificado y anda todo manga por hombro. Es triste, pero es así de real. No hay por qué meterse en estos charcos. Esto es una ridiculez. Bueno, vamos a marcharnos desde Roma hasta la catoliquísima Francia, porque en Francia, en París, el 7 y el 8 de diciembre, sábado y domingo, ha sido la gran inauguración de la Catedral de Notre Dame. ¿Qué decir de ello? Pues yo les digo lo que a mí me pareció. Eché en falta que estuviera el Papa.
porque la presencia del Papa hubiera dejado claro lo que es una catedral y que por encima de la grandeur de la France, esto es una catedral católica. Me dio lástima que el Papa Francisco no estuviera. Bueno, y más cuando la semana que viene se marcha a Córcega. Tampoco le había costado tanto trabajo. En España ha sentado muy mal que no hubiera ningún tipo de representación española. Ni estuvieron los reyes, ni estuvo el ministro de Cultura. El ministro de Cultura no podía ir porque tenía que ir al circo con su familia. Bien. Y los reyes no fueron, porque en España lo que hacen los reyes tiene que llevar el visto bueno del gobierno. La impresión que da es que el gobierno, en fin, se podía haber portado mejor. La ceremonia, digamos, desde el punto de vista civil, grandiosa. Los franceses son expertos en venderse a sí mismos. En cuanto a los ornamentos, pues miren, si les digo que me da la risa, me quedo corto. Porque no es que sean feos, es que son disparatados. Uno se pregunta si en la Catedral de Notre Dame no tenían ornamentos decentes, si no tenían al menos para los concelebrantes principales unos ternos que merecieran la pena, si no había otro báculo en Notre Dame con otra prestancia que el que llevó el obispo para darle golpe en la puerta. Una señora de mis pueblos me decía: ay, mire usted qué pena de casullas, podíamos nosotros haberle dejado alguna de las nuestras. Y en cuanto al resto del mobiliario litúrgico, el altar me parece pequeño, pobre, un crucifijo sin Cristo, y he visto hoy una foto del sagrario que es como un ataúd puesto de pie. Un horror. Yo creo que hemos perdido más que el norte. Dirían las viejas de mi pueblo que hemos perdido el oremus. Y cuando se pierde el oremus, la cosa se complica bastante. Interesante una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos entre católicos, donde se les pregunta qué está ocurriendo para que los católicos estén perdiendo la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque es que hay un estudio que dice que el 70% de los católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Creen a lo protestante, una presencia simbólica, un recuerdo, pero no en la presencia real. Se ha hecho una gran encuesta, bueno, gran encuesta, son 16.000 participantes y preguntaban, ¿por qué creen los católicos laicos que se ha perdido la fe en la presencia real? Dicen, como respuestas, que hay una falta de humildad y reverencia ante la Eucaristía, que hay una actitud muy despreocupada por parte de algunos sacerdotes y porque también en la misma Eucaristía, en la misma celebración, se ha perdido mucho el sentido de la trascendencia. E incluso añaden algo que es interesante, y es que las formas que tenemos ahora de relacionarnos con el Santísimo Sacramento facilitan la pérdida de la fe. Por ejemplo, comulgar de pie y en la mano facilita más la increencia que hacerlo de rodillas y en la boca. Los gestos externos, oye, es algo tan importante que lo recibo de rodillas y en la boca. La genuflexión al entrar en la iglesia ante el sagrario está prácticamente desaparecida. Todo esto hace, si incluimos además en ocasiones unos vasos sagrados prácticamente ridículos, hace que todo esto se vaya perdiendo. Vamos perdiendo esa fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Y qué dicen como sugerencias? Pues que hay que insistir más en la catequesis, una catequesis más rigurosa en escuelas y parroquias, y que hay que aprender
a comportarse incluso físicamente de otra manera. Ahí entra la comunión, ahí entra la genuflexión. Y por otro lado también abundan en otra historia, y es que en la medida en que la Eucaristía, la liturgia, es seria y solemne, se facilita la fe. Animan también a que los niños se acostumbren a hacer la señal de la cruz cuando pasan por delante de las iglesias como reconocimiento desde fuera de lo que allí ocurre dentro. Ahora, dicho esto, hoy leo unas declaraciones, una carta pastoral de Cardenal Cupich que dice que de rodillas nada, que hay que comulgar de pie, porque lo importante de la comunión es la procesión, la peregrinación, y que si nos arrodillamos entorpecemos a los demás. Pues miren, que en Estados Unidos estén diciendo que perdemos la fe en la presencia real, que parte de esa culpa es porque los gestos externos no acompañan, y que sale el cardenal Cupis diciendo que todo el mundo a comulgar de pie, pues no deja de ser un despropósito. Pero bueno, estamos como estamos. ¿Qué lo vamos a hacer? Cosa del cardenal Cupich, que siempre ha sido un elemento curioso. Y me quedo con la palabra curioso. Pasamos. El odio anticristiano en Europa. Fíjense que no digo el odio antirreligioso, sino sobre todo el odio anticristiano. Y la Confederación de Conferencias Episcopales de Europa, en el Parlamento Europeo, pues ha mostrado su gran preocupación. Dicen que es que estamos cada día más perdidos, que estamos cada día más despistados, que no sabemos qué estamos haciendo y que mientras, pues cada vez tenemos más gente perdida. Es verdad que nos dicen que todo esto es una cuestión de libertad de expresión. No, mire usted, no es libertad de expresión. Miren cómo está Francia, miren cómo está España. En Francia las quemas de iglesias son diarias y al final no queda más remedio que ponerse serios. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. En Europa. Pues a ver qué hacemos y a ver cómo nos arreglamos. Y tengo un lío de papeles que no termino de aclararme, pero bueno, algún día me aclararé. Oigan, ¿estas carmelitas quiénes son? A ver, pues se lo voy a contar yo. Los españoles, que tenemos ya una cierta edad, posiblemente recordaremos que todos los años, en Semana Santa, una de las películas que se ponían en televisión era Diálogo de Carmelitas. ¿Y de qué hablaba aquella película del Diálogo de Carmelitas? Pues hablaba del martirio de 16 religiosas carmelitas como consecuencia de los desmanes de la Revolución Francesa. Que la gente nos cuenta la Revolución Francesa y la Marsellesa como un canto de libertad y fue un canto a la guillotina. Seamos claros. Estas monjas pertenecían al convento carmelita de Compiègne y, como tantos conventos, como tantos monasterios, pues fueron suprimidas. Porque la Revolución Francesa de la libertad, la igualdad, la fraternidad, llevó a la supresión de comunidades religiosas y, qué cosa más curiosa, a la confiscación de bienes de la Iglesia. Vamos, lo que se llama robar al prójimo. A estas monjas carmelitas se les obligó a abandonar su vida conventual, pero, a pesar de la prohibición, ellas continuaron practicando su fe en secreto, renovaron su consagración a Dios y siguieron con su vida como buenamente les fue posible. En junio de 1794 fueron detenidas bajo la acusación de fanatismo y resistencia a los ideales revolucionarios. Y claro, esto significaba la muerte. El 17 de julio de 1794 fueron condenadas a muerte y guillotinadas en la Plaza de la Revolución. Y cuenta la historia
que antes de su ejecución cantaron el Te Deum, la Salve, el Bene Creator, se despidieron mutuamente en el patíbulo, una por una, y así perdieron su vida guillotinadas. El Papa Pío X las beatificó el año 1906, reconociendo el martirio por hoy de la fe, y parece ser que estaría próxima su canonización. Cuentan que está todo a falta de la última firma del Santo Padre, que esperemos que llegue lo antes posible, porque, hombre, son un gran ejemplo. Vamos a seguir avanzando porque hay muchas cosillas. Hoy, este es un tema, el de la eutanasia y los impuestos, que a mí me ha dejado muy tocado hoy. ¿Qué significa esto? Bueno, pues te voy a contar yo. Pues es que en Gran Bretaña están aprobando una ley según la cual las herencias quedan libres de impuestos, perdón, si el fallecido tiene menos de 75 años. Después de esa edad, los beneficiarios, los herederos, podrían pagar hasta un 45% de impuestos sobre el monto de la herencia. Imagínense, si el abuelo, si el padre muere con menos de 75 años, no se pagan impuestos en la herencia. Si muere con más de 75 años, pueden pagar sus herederos hasta casi la mitad del importe de la herencia. Imagine lo que puede ser para algunas personas la duda. ¿Qué hago? ¿Prolongo mi vida a costa de que mis hijos tengan que afrontar importantísimas cargas fiscales? Imagínense la duda para algunas personas. Oiga, yo tengo muchos años, tengo una vida ya limitada, tengo una enfermedad y prolongar mi vida va a suponer a mi familia no solamente gastos de atenderme, sino que después se van a quedar prácticamente sin herencia. Claro, esto ha llevado a los obispos a decir que, que aquí aparece un elemento de presión muy serio de cara a las personas mayores y vulnerables. E incluso está avanzando el tema de la eutanasia en Gran Bretaña con tal fuerza que lo que en principio se nos vendía como un derecho a morir se podría convertir casi en una obligación de morir. Los hijos diciendo al padre, padre, al tío, si te murieras prontito, pues dejaba la herencia libre. Y haciendo sentirse culpable a la persona mayor que dice, claro, por prolongar mi vida, la voy a prolongar a costa de arruinar a mis hijos o a mis sobrinos. Y los obispos británicos dicen que es que todas las leyes que van en favor del aborto, la eutanasia, la muerte, funcionan de la misma manera. En principio, se plantean solo para casos extremos. Ay, ese pobre enfermo que lleva toda la vida paralítico en la cama, la familia, no sé qué y tal, es enfermo de cáncer, lleno de dolores. En principio te plantean casos extremos. Y uno dice, hombre, en un caso tan extremo podría llegar a comprenderlo. Bien. Cuando ya te has tragado lo del caso extremo, te dicen, en fin, tiene que ser una posibilidad abierta a todo aquel que quisiera. A partir de ahí, derecho a matar al no nacido y derecho a pedir al médico, hombre, está sufriendo mucho, en fin, está sufriendo mucho, mejor que me lo remate. Y dentro de nada, el paso siguiente será aplicar la eutanasia de manera obligatoria a personas que no la desean. Es decir, partimos de un caso extremo y al final acabaremos todos sometidos a la eutanasia.
Y el día que nos queramos dar cuenta, vendrán a por nosotros, diciendo que el país no puede soportar la carga de pensiones y de cuidados, que además nuestros herederos van a ahorrar dinero y que encima somos un estorbo. Nos matarán y querrán que demos las gracias y al final las terminaremos dando. Capaces son de esto y capaces son de mucho más. Pero se lo digo de broma, ¿eh? Cualquier día nos puede llegar a decir, papá, abuelo, tío, muérete, que así me ahorro los impuestos. Y así de paso me sale barato. Es lo que tenemos por delante. Bueno, otro pasito. Ahora nos vamos a España. Ahí tienen a nuestro presidente de gobierno. ¿Y por qué hablamos de España? Pues porque en España estamos teniendo la sensación de que se nos van las libertades por el sumidero del desagüe. En España tenemos ahora una batalla que es la de la derogación del delito contra los sentimientos religiosos. En el Código Penal español hay un delito. Si usted ofende los sentimientos religiosos de alguien, usted blasfema, usted tiene una sanción. Claro, usted tiene, evidentemente, usted tiene una pena. Hasta ahí podríamos llegar. Claro. Si existe libertad religiosa, se supone que la libertad tiene que estar protegida. Y el que atenta contra ella debe tener algún tipo de sanción, digo yo. Bueno, en España vamos a derogar la ley de ofensa a los sentimientos religiosos. Es decir, cualquiera puede ofender al Islam, al católico, al judío, cualquiera puede decir una barbaridad contra la Madre de Dios, contra Jesucristo, hacer pintadas en una iglesia, abofetear a un sacerdote por el hecho de serlo. Esto en España va a dejar de ser delito. Esto ya lo anunció en septiembre el superministro de Presidencia, Justicia y todo, Félix Bolaños, diciéndonos que van a hacer una reforma integral del Código Penal, metiendo ahí que se quita el delito de atentar contra sentimientos religiosos o de escarnio público. Bueno, pues se ha sacado una nota en la que confesiones de todo tipo, dentro de lo que llaman la mesa del diálogo interconfesional, ha sacado un documento diciendo, ustedes, una nota diciendo esto no se puede. Porque claro, ¿qué nos están diciendo? Que para garantizar la libertad de expresión de la gente, las ofensas no serán delito. Pero claro, ¿eso qué significa? Que para que haya libertad de expresión, a mí se me coarta la libertad de mantener mi fe. Dicen estos firmantes que ellos valoran el respeto a la libertad de expresión, pero también reivindican el derecho de los fieles de vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos, amparados por otros derechos. Así que vamos a ver qué hacemos con esto. Porque además ocurre algo que hemos de tener en cuenta, que si permitimos la ofensa de los sentimientos religiosos, pues nos va a ocurrir una cosa, y es que un día insultan a un sacerdote, otro día queman una imagen, otro día otro la televisión poniendo verdes a las monjas, otro día otro echando pestes contra el obispo, otro día otro echando peste contra la iglesia. Y esto, amparado por la libertad de expresión, va creando un clima de odio tal hacia la religión que llegan a una conclusión. La iglesia es tan mala, los curas son tan malos, las monjas son tan malos, que quemar una iglesia o asesinar a un cura, al final va a ser un servicio a la humanidad. Y esto es tremendo.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en España. Así que imaginen cómo están aquí las cosas. Ustedes en España no pueden decir que la mujer del presidente de gobierno es una presunta corrupta porque eso es de echar fango. Ahora puede insultar al Papa, al obispo, al cura de su barrio, hacer pintadas en la iglesia, hacer una parodia de la Virgen o de Jesucristo. Eso no pasa nada porque es libertad de expresión. Pero como usted, desde su libertad de expresión, diga, a mí el presidente del gobierno me parece un impresentable, pues usted puede tener sanciones y cuando menos podrá tener dificultades con muchas cosas. Pues esto es la iglesia, ¿eh? Y estas son las dificultades. Y si uno de verdad creemos en la libertad y creemos en la libertad religiosa, yo no puedo tener libertad religiosa si no se sancionan a los que la atacan. Y oigan, y que se pueda atacar a la fe de cualquiera, católicos, musulmanes, judíos, y que no pase nada, es algo realmente muy serio. ¿Saben la última de Belorado? Y me voy ya. Que dicen las monjas de Belorado que lo tuvieron que ir del convento de Derio porque estaba el demonio paseándose por las galerías. Bueno, creo que el demonio las movía las cosas, las quitaba los cubiertos, una cosa tremenda. Ya no saben a qué agarrarse y acaban de descubrir que hay posesiones diabólicas en el convento. Cuando las cabezas se ponen mal, cualquier argumento puede ser. ¿Que puede haber demonios? Ya lo creo. No sigo con el argumento. Que buenas tardes, buenas noches. Seguiremos hablando de las cosas de la iglesia y de la vida. Trapella le tengo dormido por fin. Miren, hoy no le enseño Trapella, pero le voy a enseñar otra cosa. Esto era un folleto de instrucciones de una cosa. ¿Se dan cuenta? Esta mañana ya no lo es. Este es Trapella. Bueno, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches, recibimos la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Hasta la semana que viene. Viva Cristo Rey.